¿Puede un muchacho de 20 años llegar a ser rey del mundo? Esto estuvo a punto de convertirse en realidad en el siglo IV antes de la era cristiana en Macedonia, país situado al norte de Grecia y que se convirtió en la mayor potencia del mundo helénico tras el ocaso del Imperio Ateniense. El protagonista fue Alejandro, hijo del rey Felipe II de Macedonia, quien fuera el rey más grande en la historia de su país por el número de ciudades que conquistó y por su acierto al introducir la civilización griega en Macedonia. Los griegos, orgullosos de su nacionalidad y de su cultura, no estaban contentos con el poderío macedonio y no eran capaces de oponerse a él. Los macedonios admiraban la cultura de los griegos, pero también se sentían orgullosos de haberlos sometido. La educación de Alejandro estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los más destacados filósofos griegos, quien logró infundir en su discípulo el amor por Grecia, en particular por Atenas y sus logros culturales y políticos. Probablemente también se debe a las enseñanzas de Aristóteles el sueño de Alejandro por unir en un solo reino todos los de la tierra. A la muerte de su padre, Alejandro fue electo rey de Macedonia. Nadie creía que con tan solo 20 años de edad pudiese gobernar el extenso reino que había heredado. Pero Alejandro supo ganarse el favor de los mejores generales que habían combatido al lado de su padre y probó ser él mismo un excelente guerrero y estratega. La estrategia consiste en el plan general de una campaña militar. El buen estratega prepara cada batalla de acuerdo con su conocimiento del terreno, de las fortalezas y debilidades del enemigo y de las de su propio ejército. La fortaleza del ejército macedonio estaba en la disciplina y valentía de sus soldados y en el empleo novedoso de las falanges de infantería, apoyadas por arqueros y cuerpos de caballería. Las falanges eran grupos grandes de soldados armados con lanzas largas, de modo que al llevarlas en alto servían de protección a las filas posteriores y al atacar podían herir a los enemigos sin acercarse demasiado. No siempre se pueden prever con exactitud las acciones del enemigo. Entonces se necesita de la táctica, es decir, adaptarse con inteligencia a las circunstancias particulares que se van presentando en cada batalla. Alejandro y sus generales sabían emplear con acierto estas fortalezas de los ejércitos macedonios y demostraron gran capacidad táctica. Esto los condujo al triunfo en muchas batallas, inclusive contra fuerzas muy superiores a las propias. A veces, los jefes dirigían la batalla desde alguna colina, observando el desarrollo de las acciones y emitiendo las órdenes pertinentes. En otras ocasiones, los generales y el mismo Alejandro peleaban junto al cuerpo de caballería. En esos casos, Alejandro se distinguió como guerrero valiente y osado. Después de ser electo rey en el año 336 a.C., Alejandro sometió a las ciudades griegas que se habían sublevado para recobrar su independencia al enterarse de la muerte de Felipe. Al mismo tiempo logró extender sus dominios al norte de los Balcanes. Para dar una lección que infundiera temor a los demás, hizo destruir la ciudad de Tebas, pero conservó Atenas, a la cual admiraba mucho. Pacificada la península, en el año 335, se dedicó a preparar la invasión de Asia. Soñaba con repetir las hazañas de los griegos en la guerra de Troya, pero ahora tendría que enfrentarse nada menos que al imperio persa, el más poderoso del mundo de entonces. Algunos historiadores de la época dicen que el ejército macedonio era 20 veces más pequeño que el ejército persa. En el año 334, Alejandro dejó Macedonia a cargo del general Antipatro y partió hacia el oriente. No imaginaba la fama y fortuna que iba a ganar. Tampoco imaginaba que jamás volvería a su patria. En solamente 13 años logró conquistar uno de los mayores imperios de la antigüedad. Cada una de las batallas en las que participó es una interesante lección de técnica militar. El relato de su campaña se conserva gracias al historiador Calístenes, su cronista oficial. Alejandro fue benévolo con algunas de las ciudades conquistadas y se dio cuenta de que para gobernar su extenso imperio era necesario ganarse la lealtad de los reyes locales y conservarlos en sus tronos.
pero también ordenó o permitió a sus tropas el saqueo o destrucción de algunas de las ciudades conquistadas y la muerte de sus habitantes o su venta como esclavos, conductas que no eran raras entre los guerreros de aquellos tiempos, pero que hoy nos parecen lamentables. Así fue como murieron muchos de los habitantes de Tiro en Siria, y la bella ciudad de Persépolis quedó reducida a escombros. En Egipto, la llegada de las tropas de Alejandro fue vista como una liberación y como el fin del dominio griego. El macedonio recibió honores como si se tratara de un nuevo faraón. Fundó la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo y hasta tomó parte en la traza de la misma. Para el año 327, el imperio de Alejandro abarcaba la península de los Balcanes y las tierras al norte de esta hasta el río Danubio y el Mar Negro, el Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Persia y el norte de India. Aunque destronó al entonces rey de reyes Darío III, también vengó su muerte al ordenar la tortura y muerte de Beso, quien había asesinado al emperador persa. Aristóteles había enseñado a Alejandro que los griegos eran civilizados y los extranjeros o bárbaros no lo eran, por lo que se sorprendió al encontrar en las tierras conquistadas mayor refinamiento, orden social y conocimientos de todo tipo que los que había conocido en Grecia. Quedó sobre todo deslumbrado por el lujo de la realeza. Alejandro se casó con princesas persas y pidió a sus generales y soldados que formaran familias con mujeres de los países conquistados. Les dio tierras y dinero y poco a poco formaron una nueva aristocracia y fundaron ciudades al estilo griego. Sin embargo, las tropas de Alejandro resentían la pleitesía al que él se hacía rendir, pues estaban acostumbrados a una mayor igualdad entre los gobernantes y los hombres libres. Por otra parte, las pesadas campañas acabaron por desgastar poco a poco la entereza y el ánimo de las fuerzas militares macedonias. En la cumbre de su poder, Alejandro se hizo proclamar Dios, pues no era extraño que en el Oriente y en Egipto los reyes fuesen considerados dioses, y por otra parte, no se veía gran diferencia entre los dioses y los humanos, sobre todo tratándose de nobles. También adoptó muchas de las costumbres de las cortes orientales y, por lo menos en apariencia, se granjeó la lealtad de la nobleza de las tierras conquistadas. Desafortunadamente se entregó con frecuencia e intensidad al consumo del vino, por lo cual cometió errores tan graves como la de haber dado muerte en una discusión al general Clito, quien le salvó la vida en la batalla del Cránico. Finalmente, fue víctima de la fiebre y murió a la edad de 33 años, casi en el momento máximo de su gloria. Nadie fue capaz de asumir el gobierno del extenso imperio después de la muerte de Alejandro. Las principales regiones fueron repartidas entre sus generales. Antipatro se adueñó de Macedonia y Grecia, Lisímaco de Tracia, Antígono del Asia Menor, Seleuco de Babilonia y Ptolomeo de Egipto. Todos gobernaron como monarcas sin tener en cuenta la opinión ciudadana, pues no habían sido formados en la democracia, sino en la lucha por el poder. La época que siguió fue de guerras constantes entre quienes dominaban territorios grandes o pequeños. Por ello el imperio se desmoronó, mientras que para los griegos continuó una era de asombrosa expansión cultural. Se trasladaron por millares a todos los países del antiguo imperio y extendieron en él su idioma y su cultura. Así se inició la llamada época helenística, en la cual la cultura helénica se extendió y creció con novedosos estilos en lo que había sido el imperio de Alejandro. El helenismo hizo posible dos acontecimientos de enorme importancia para la civilización europea: el Imperio Romano y la religión cristiana. Sin la expansión de la cultura griega, habría sido más difícil la conquista del Oriente por los romanos. Gracias a la influencia de la cultura griega sobre los judíos, no fue difícil para los habitantes del Imperio Romano comprender y adoptar el cristianismo, el cual, a no ser por esa influencia, habría resultado demasiado ajeno a su manera de ser y de pensar. También Asia se benefició del Imperio alejandrino
pues enriqueció su milenaria cultura con la de los griegos, que en cierto modo le devolvían renovadas sus antiguas enseñanzas. Alejandro fue conquistador, rey y soñador. Es aún hoy en día, en diversos rincones de lo que fue su imperio, un héroe popular y un personaje legendario que es venerado o invocado como lo sería un profeta o un santo.